Este día, esta jornada que apenas comienza. Regálanos, Señor, tu Espíritu a todos los que vamos a estar en esta programación, llevando el mensaje de tu palabra y haciendo nuestra la invitación que tú nos haces siempre a no tener miedos. Regálanos tu paz, tu Espíritu, para que tu palabra llene los corazones de todos los que vamos a participar de este momento de reflexión. Amén. Oh San Juan Pablo, con tu oración protege a las familias y cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra, invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros para que seamos incansables sembradores de paz. Amén. Bienvenidos a nuestro programa Tu Dulce Compañía, un gusto saludarlos, amables televidentes, y tener el día de hoy esta memoria de San Juan Pablo II. Como les explicaba Olguita ayer, vamos a hacer un cambio de fechas con la fiesta de la Madre Laura, porque las Lauritas, como están hoy de fiesta celebrando este día tan especial para ellas, pues no podrían estar con nosotros aquí en el programa. Entonces, para no perderlas a ellas, vamos a tener el programa de Santa Laura Montoya, quien celebramos el día de hoy, mañana aquí en Tu Dulce Compañía. Y hoy vamos a hablar de San Juan Pablo II, es decir, hicimos un trueque ahí en las fechas, Padre Carlos y amables televidentes. Pero vamos a hacer la memoria de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, este Papa grande que tuvo nuestra Iglesia, que coincidió con nosotros. Seguramente muchos de ustedes, amables televidentes, tuvieron la oportunidad de presenciar esa visita del Papa aquí a Colombia y de seguir su pontificado. Nosotros en el canal desde el año 2000 seguimos sus huellas, pero fue un pontificado muy largo. Padre Carlos Hernán, con nuestro saludo, fue uno de los pontificados más largos después del de Pedro y el del Papa Pío IX, ¿no? Desde 1978, el pontificado de Juan Pablo II, este polaco que dijo cuando lo eligieron que habían escogido un papa de un país lontano, de un país lejano. Y vino en una época crucial de la humanidad, cuando estábamos a puertas de esas guerras mundiales, y tocó vivirlo de manera muy cercana, y por eso también se convirtió en un constructor de paz impresionante para el mundo, ayudando a que los muros cayeran y se unieran Oriente y Occidente. De manera, Padre, que con nuestro saludo, gracias por estar con nosotros, y vamos haciendo memoria de lo que fue esta figura enorme. Antes de adentrarnos en el tema de hoy, vamos a hablar sobre el miedo, porque esta fue uno de sus lemas y sus frases frecuentes: no tengan miedo, no tengáis miedo. Abrir las puertas de par en par a Jesucristo. Esta era una de las frases más comunes en él, y su lema totus tuus, todo tuyo María. Vamos a hablar del miedo, de las ventajas que puede tener el miedo también, pero sobre todo de las dificultades que nos produce, y vamos a ver cómo lo percibió tanto el Señor como María, y cómo lo percibió Juan Pablo II. Nuestro saludo, Padre Carlos Hernán. Gracias por estar nuevamente con nosotros en el programa. No, a ustedes por invitarme y darnos una oportunidad de llegar a tantas personas que necesitan nuestra ayuda y nuestro compromiso también. Sí, cuando me pidieron que los acompañara, pues hice énfasis en lo que el Papa Juan Pablo II hace, es del énfasis del miedo. Pero quisiera, como antes, mirar la parte humana como del miedo, lo que, como tú decías, Alejandro, lo que nos produce el miedo, las ventajas del miedo y las partes y lo negativo del miedo. Entonces yo diría que el miedo es una respuesta cuando estamos amenazados por algo real o algo imaginario. Yo me puedo imaginar cosas
que realmente no existen y que me causan esa situación. Y que el miedo causa muchos cambios en la persona y cambios fisiológicos. Por ejemplo, cuando tengo miedo la respiración se acelera, las pupilas se dilatan, aumenta el ritmo cardíaco, la presión sanguínea. Y ante una situación de miedo yo no puedo tomar dos posiciones, y una pueda o huir del miedo o enfrentarme al miedo. Es como la parte humana. Todos hemos tenido miedos. El niño ha tenido miedo a la oscuridad, el adolescente tiene miedo a sentirse humillado, la edad adulta de pronto un fracaso profesional, y en la vejez tenemos miedo a la dependencia, miedo a la soledad y también miedo a la muerte. Así que la vida está completamente llena de temores. Querámoslo o no, hay miedos. Otros miedos, miedos a equivocarnos. Yo creo que todos hemos tenido ese miedo, también a pensar distinto, a manifestar nuestras ideas, de confrontarnos con otros. Miedos tanto de perder un empleo, de perder un hijo, tenemos miedo a la oscuridad, miedo de estar a solas y a no saber lo que vendrá. Seguimos en el contexto de los miedos, pero como tú decías ahora, el miedo puede ser bueno, en realidad tiene sus ventajas. ¿Qué tal que no? Porque no valdría como la pena tenerlo sin ningún beneficio. Por ejemplo, si no hubiéramos tenido miedo, en algún momento hubiera podido suceder algo peor. Y hay un miedo que es muy, muy ventajoso, y es el miedo al pecado. Y muchos santos tuvieron mucho temor al pecado, mucho miedo, y porque es el que nos separa de la intimidad con Dios, de estar con Él. Ese sí es un buen miedo que todos debiéramos tener. También los miedos nos pueden ayudar a evitar un accidente, a cometer errores. Esa es como la parte humana. Y el miedo también, como nos hace bien, también nos hace daño, mucho daño. Por ejemplo, el miedo nos encoge. Por eso las personas con miedo se paralizan, ¿no? Se paralizan, se frenan. Yo creo que a los que estamos aquí y a los que nos están acompañando, nos hemos sentido esos frenos y no sabemos cómo para dónde coger, ¿no? Como que se paraliza. Nos inmovilizan eso. Y se inmoviliza. No se sabe para dónde coger, no se sabe qué hacer. Somos a veces imprudentes. El Papa Francisco tiene una expresión muy luminosa a propósito del miedo, y es el que dice eso, y tomo literalmente lo que él dice, que es lo que estoy comentando. Nos encoge, y por eso las personas con miedo se paralizan, no se mueven, no saben qué hacer, siempre esperan algo malo. Dice el Papa Francisco que el miedo frena el alma, y es toda verdad. Muy bien, padre. Por eso él dice que el miedo no es cristiano, porque no lo deja mirar hacia adelante, hacia el bien, y eso es cierto. Nos frenamos con el miedo. Nos frenamos, ahí quedamos. Vamos enseguida a dar como unas ideas también sobre cómo enfrentar esos miedos que ya usted nos ha enumerado ampliamente, Padre Carlos Hernán. Pero antes vamos a recordarles que esta semana el canal está cumpliendo 25 años. 25 años de existencia, 25 años de esa primera señal al aire.
el 26 de octubre del año 2000 en el Colegio San Ignacio, el padre Darío Arango, sacerdote jesuita, anunciaba la primera emisión de este canal y decía todo el propósito que iba a tener Televid, que no era un canal para enlodar al ser humano que tanto daño le había hecho, sino un canal para exaltar precisamente su dignidad, cuidar y proteger la vida y trabajar por la solidaridad, la reconciliación y la paz en nuestro mundo. Entonces vamos a tener una gran jornada el próximo 25 en la víspera, una jornada larga de transmisión. Desde las 6:30 de la mañana comenzaremos con un rosario especial y nos iremos hasta las 12 de la noche, una transmisión continua en directo con muchas sorpresas para todos ustedes. El recuerdo de lo que ha sido esta historia de los 25 años del canal Televid. Vamos a tener invitados especiales, a algunos personajes que han hecho parte de esta historia, música, juegos muy entretenidos y bueno, sobre todo la posibilidad de que ustedes puedan apoyar esta obra del canal para que sean 25 años y más, porque ustedes han hecho parte de esa historia, ustedes sientan el canal como propio y eso está muy bien porque ya será cuidarlo también para las nuevas generaciones que necesitan contenidos saludables, apropiados y que cuiden su vida integralmente. Entonces ahí aparecía el código QR y va a seguir apareciendo durante todos estos días hasta el próximo 25 de octubre cuando hagamos esta gran jornada que los estamos invitando a que se programen ahí en sus casas y no se lo vayan a perder. También quiero dejarles la pregunta porque como estamos hablando de San Juan Pablo II y sé que muchos de nuestros televidentes lo recuerdan con gran aprecio, momentos especiales de su pontificado o la visita, como les decía, aquí a Colombia. Recordemos que vino en el año 1986, entre el 1 y el 7 de julio, después de que Colombia viviera dos de sus tragedias más terribles, el atentado al Palacio de Justicia, la toma del Palacio de Justicia entre el 6 y el 7 de noviembre del 85, o sea, el noviembre anterior a la visita del Papa en el 86, y también la tragedia de Armero el 13 de noviembre de 1985. Vino el Papa Juan Pablo II, perdón, a decirnos que construyéramos la paz con base en la justicia. Ese era el lema también de esa visita que tenía para nosotros. Hoy nos preguntamos con el paso del tiempo y haciendo recuerdo de su memoria, si hemos conseguido esa paz y si esa paz se ha basado en la justicia o si todavía la tarea está pendiente. Entonces nos pueden escribir lo que recuerdan del Papa Francisco o si quieren hablar también de esta invitación que él nos hace a no tener miedo al 305-316-6560. ¿Qué aprendió usted de San Juan Pablo II? ¿Qué recuerdas de San Juan Pablo II? ¿Qué quiere resaltar de su vida? Ya está abierta nuestra línea de WhatsApp. Una pequeña pausa y ya regresamos con ustedes. La fe no teme a la razón. Estas son como dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Estamos haciendo una invitación a un retiro espiritual pensando en el mes de noviembre dedicado a la memoria de los fieles difuntos. En el marco de esta conmemoración, cuando la memoria de quienes amamos nos toca el corazón y despierta nostalgias, Televid quiere ofrecerte más que un espacio, una verdadera experiencia de encuentro con Cristo, capaz de sanar, de consolar y de dar sentido a la vida. Un retiro pensado para quienes aún sienten el peso de la tristeza, por quienes cargan heridas. Este es el retiro espiritual que nos ofrece el canal Televid. Vengan a mí que yo los aliviaré. Y vamos a tener la presencia pues de los sacerdotes del canal Televid para recibir este consuelo, sobre todo las personas que han tenido la pérdida de un ser querido reciente. Ahí están los informes que siempre aparecen en pantalla y también queremos anunciarles que tenemos desde ya este lindo portal de Belén que nos acompaña también en Navidad.
Es la bonita oportunidad de decorar nuestras casas con el nacimiento de Jesús, de ponerlo allí en ese lugar especial que tenemos para vivir la Navidad con un sentido profundo, recordando que el Señor nace también en medio de nuestro hogar. Un bonito regalo que podemos hacer a familiares, a seres queridos, o para tenerlo nosotros también en nuestras casas. Los invitamos a que se comuniquen también con el canal Televid para que tengan este lindo portal en sus casas. El corazón de la Navidad, iluminando tu hogar. Muy bien, estamos haciendo la memoria de Juan Pablo II y los invitamos a que nos escriban aquella experiencia, momento, recuerdo que tienen ustedes del Santo Padre, haciendo memoria, como les decimos, también de nuestro viaje que tuvo a Colombia. Yo tengo aquí, fue un papa muy grande porque tuvo muchos récords. Padre Carlos Hernán realizó 104 viajes apostólicos internacionales a 129 países. Recorrió más de 1.200.000 kilómetros. Eso equivale como a darle 30 veces la vuelta al mundo. Visitó todos los continentes, América Latina, África, Europa, Asia, Oceanía. En Colombia estuvo, pues como les decíamos, en el año 86. Fundó las Jornadas Mundiales de la Juventud y hubo una que marcó muchísimo, que fue la de Filipinas en 1995, que tuvo más de 5 millones de asistentes. Ningún evento público en el mundo puede comparársele a aquel encuentro que tuvo el Papa Juan Pablo II con los jóvenes en Filipinas en el año 95. Fue el pontificado más largo, como les decíamos ahora, 26 años, 5 meses y 17 días. El tercer pontificado más largo después de San Pedro y Pío IX. Canonizó 482 santos, beatificó 1.341 personas, más que todos los papas anteriores. Promovió una profunda renovación espiritual y moral tras el Concilio Vaticano II. Escribió 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones, 45 cartas apostólicas, entre ellas las más conocidas, Evangelium Vitae, el Evangelio de la vida. Fue un gran defensor de la familia y de la vida, y en eso nos identificamos con él aquí en el canal Televida. También Redemptor Hominis, el Redentor del hombre, Fides et Ratio, Fe y Razón, y el Esplendor de la verdad. Eso entre sus escritos más difundidos. También fue promotor de la paz, medió en conflictos internacionales como entre Chile y Argentina en el 78, y fomentó el diálogo interreligioso. Ya desde ahí se empezaron a hacer estos encuentros en Asís, y visitó una sinagoga en 1986 y una mezquita en 2001, algo que no tenía precedentes, ningún papa había hecho estas visitas. También convocó el encuentro de Asís y promovió este diálogo interreligioso que todavía continúa. Y como les decimos, fue quien ayudó también a la caída de esos muros que dividían a Oriente y a Occidente. Vamos con los mensajes, Padre Carlos, que ya nos están escribiendo nuestros televidentes. Vamos a leer algunos de ellos y seguimos esperando también lo que algunos televidentes más quieran decirnos. ¿Usted alcanza a leer ahí, Padre? Sí, sí. Vamos entonces. El Papa Juan Pablo II fue un viajero por todo el mundo y era muy carismático, querido en toda la tierra, de nacionalidad polaca, y su gran frase, no tengan miedo, soy Jorge Ruiz, felicidades. Nos escribe Jorge Ruiz, un saludo para ti, Jorge, gracias por recordarnos nuevamente lo que el Papa nos decía y que es tema de nuestro programa, no tengan miedo. Cordial saludo, excelente programa, lo veo todos los días, excelente tema sobre el miedo. Quiero saber si un constante miedo, hasta qué punto se trabaja con fe. Muy interesante tu pregunta. ¿Y en qué momento debemos buscar ayuda por salud mental? ¿Cuáles serían esos signos de alarma? De nuestro Papa Juan Pablo II aprendí demasiado, la humildad y a ser paciente. Ya vamos a responder tu pregunta, que
el tema de la fe es la gran respuesta también. Ya vamos con el Padre. Padre, leamos este mensaje. Con el amor de Dios y con fe, cada día buen amanecer en tu dulce compañía. No tengas miedo. Fue un pastor polaco que a diario fue su clamor diciéndonos: tú puedes, el temor no vence al amor. Defendió la dignidad humana, el derecho a nacer y a morir dignamente. Gran defensor de la paz, atender al sufriente, enseñó que la familia es un santuario y se debe cultivar, que los jóvenes son centinelas de la mañana y abrir los corazones a Cristo desde la edad temprana, que sembremos el bien, esa sea nuestra misión, para lograr la gracia eterna, hallando en Cristo la salvación. Caliche. Caliche, vio que era un poema, Padre. Era un poema escrito. Caliche siempre nos regala estos poemas según el tema que vamos trabajando. Gracias, Caliche, por ayudarnos también a elevar nuestro espíritu con lo que nos escribes. Entonces, la pregunta que nos dejaba el televidente: Padre, ¿la fe puede ser una respuesta al miedo? ¿Cuánto nos puede ayudar la fe a enfrentar esos miedos? Y decía él, ¿cuándo saber que realmente tenemos un problema ya más a fondo y que necesita un tratamiento psicológico o una terapia especial? Bueno, yo creo que la respuesta la tenemos. La fe es un acontecimiento que es puntual en la vida del ser humano. La fe, por eso hay que asumirla como algo que a mí me ayuda en este caminar, en este peregrinar. Por eso, cuando yo tengo esa certeza, me lanzo en el corazón de Dios y entonces voy teniendo un panorama mucho más claro, mucho más seguro para solucionar mis problemas. Entonces, la fe es indispensable, es radical en esto. Ya cuando es cierto que las ayudas de los psicólogos, de los psiquiatras, pues puede ser muy conveniente, y es muy conveniente, pero no podemos descartar el ofrecimiento que Dios nos da. Yo creo que no es en vano cuando la Sagrada Escritura nos invita 365 veces y que nos dice: no tengan miedo. Yo tengo que acogerme a eso, es como una petición para cada día del año. 365 veces en la Biblia. En la Biblia, sí. Aparece esta alusión: no tengan miedo. No tengan miedo. O sea, como que nos está diciendo para cada día el Señor me está diciendo: no tengan miedo. Hoy no tengas miedo. Es como simpático ese dato. Entonces hay que hacer eso como una realidad nuestra y acogerme a eso. Ahora, si miramos, ya lo vamos a comentar un poquito más adelante, el mismo Cristo Jesús no es ajeno al miedo. Él tuvo miedos y fueron miedos tan grandes que hasta sangró de miedo. Y el miedo nos puede llevar, sin que yo quiera eludir la pregunta, la respuesta. Recuerdo aquí un padre que estuvo, ¿qué día? El de CONACEP. Recuerdo ese padre, le tenía mucho miedo de las cámaras, mucho miedo, y él lo dijo acá. Y ese día ese padre sudó como nadie, sudó como nadie. Con eso quiero decir que el sudor de Cristo antes de su muerte de sangre es muy comprensible. Sí. Los fenómenos físicos que eso trae. Yo creo que tenemos que, y yo les invito a todos ustedes y al que que presentó la inquietud, de que Cristo es como que dice, a unir nuestros miedos al miedo de Cristo, porque todo lo de Cristo es nuestro, no es algo que está fuera a destra, como dirían algunos. Yo creo que no hay otra salida. Si se vuelve ya muy prolongado el miedo, sí habríamos que acudir a un caso de una consulta psiquiátrica
que nos puede favorecer mucho en eso. Que podamos diferenciarlo sería muy importante. Hay muchos textos bíblicos, como nos dice el Padre, que nos ayudan. Ya hemos leído muchas veces este de Isaías, pero siempre me gusta recordarlo porque me parece que nos llena de un gran consuelo. Está en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha. Deuteronomio 31:8, también me parece que es un texto bellísimo. El Señor mismo marchará delante de ti, estará contigo, no te dejará ni te abandonará, no temas ni te acobardes. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y Jesús también en el Evangelio nos da varios textos que nos consuelan. En Juan 14:27 nos dice, la paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy como la del mundo, no se turbe su corazón, ni tengan miedo, nos dice Jesús. Y esas palabras, cuando uno las vuelve a leer y a escuchar, la paz te dejo, mi paz te doy, no se turbe tu corazón, no tengas miedo, pues nos va llenando a nosotros de una fortaleza muy especial. También les dijo Mateo 14:27, ánimo, soy yo, no teman, cuando ve a los discípulos. Y en Marcos 5:36, no teman, basta que tengas fe. Es decir, que el mismo Jesús nos dice, si tienes fe, el temor va a estar afuera. Y decía también, el amor echa afuera el temor. Donde hay amor, no hay temor. Entonces también poner mucho amor en todas las situaciones, pero sobre todo sentir esa presencia de Dios con nosotros, Padre. Está usted confirmando lo que acabo de responder a quien me pregunta. Y hay un salmo que a mí me llama muchísimo la atención y es el Salmo 23, del 1 al 4, nos dice, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sostienen. Y hay el Salmo 45, que es, aunque los montes se desplomen en el mar, aunque la tierra tiemble, yo sé que tú estás ahí. Salmo 45, recuerdo a una religiosa que, este es un salmo de laudes, si no estoy mal, estaba recitando en Haití, ella estaba en Haití, una hermana, y hubo un temblor muy fuerte. Muy fuerte, el de Haití fue terrible. En Haití, sí. Y la hermana estaba precisamente recitando este salmo. Sí. Aunque los montes se desplomen en el mar. Y entonces ella, toda asustadita, dijo, no, que liturgia, ni qué liturgia, y y salió corriendo del miedo. Faltó, en esos momentos también como se pierde como la concepción de lo divino, ¿no? Lo espiritual. Por eso es que hacer la palabra de Dios vida no es tan fácil. En un momento así de apuro, cuando uno se enfrenta ya con la realidad, es otra cosa. Vamos a volver, Padre, sobre el tema, que está muy interesante, sí. Sobre todo porque creo que en nosotros puede haber un miedo hacia el futuro, sobre lo que puede pasar con nosotros de aquí en adelante, sobre lo que puede pasar con nuestros países, qué va a pasar con nuestro país, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con el futuro. Ya regresamos, vamos a hacer una pausa escuchando a Juan Pablo II y regresamos con ustedes. La familia está llamada a ser templo, o sea, casa de oración, una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Y nos vamos de romería al corregimiento de Marsella en Fredonia. Es la invitación frecuente de nuestro canal Televid para visitar este pequeño lugar de paz, de tranquilidad, donde vivió el padre Mario Mejía, donde oraba por tantas personas, especialmente por los pobres
ayudaba tantísimo el Padre y tenía esta devoción a María Auxiliadora, una bendición muy especial de la que muchos revelan pues ayudas y favores de Dios por medio de él. Entonces, invitadísimos a conocer este santuario, este pequeño santuario que hemos ido construyendo juntos también en el municipio de Marsella, y hacer el recuerdo y la memoria del Padre Mario Mejía. El 604-322-9050, las opciones 1 y 4. Y es tiempo para conectarnos con la liturgia que nos ofrece nuestra iglesia. Aquí está, vamos a ponernos en disposición y a escuchar el mensaje que nos llega de la palabra del Señor. Hola, queridos hermanos de Tu Dulce Compañía. Acaban ustedes de ver uno de los signos con los que iniciamos y terminamos la Santa Misa, el beso al altar. Hoy vamos a poner sobre nuestra mente y corazón 2 puntos. El primero, ¿cuál es el lugar más importante dentro de la celebración? El altar. Y a partir de que el sacerdote sale de la sacristía, guardadas las proporciones, y espero me comprendan, ya el sagrario no es el lugar más importante. El lugar más importante es el altar. Por eso el sacerdote ingresa y lo besa. Segundo momento, besa el altar, porque es el lugar del sacrificio, es la piedra del sacrificio. Ya habíamos visto que lo ideal es que el altar sea de piedra, en mármol, fijo. Si es de madera, por lo general tienen una placa de mármol que recuerda a Jesucristo, la piedra angular de la iglesia. Y el sacerdote besa ese lugar porque ahí se va a celebrar el sacrificio redentor de la Eucaristía. Y al terminar, el sacerdote nuevamente besa el altar como ese signo de amor por la iglesia, por los sacramentos, por Jesucristo el Señor. Entonces hoy entendamos que cuando comienza la Eucaristía, el altar es el lugar más importante. Mira, el Padre pasó por el frente del sagrario y ni siquiera lo miró y no se arrodilló. No lo miró y no se arrodilló porque a partir de su salida de la sacristía, el lugar más importante es el altar. Y con él tú puedes inclinarte un poco cuando el sacerdote besa el altar, como signo del amor por la esposa, por la iglesia que ofrece al Padre el sacrificio redentor de la Eucaristía. Seguimos avanzando en este tiempo ordinario, semana 28ª del tiempo ordinario. Recuerda que son 34 semanas. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao. Qué interesante, gracias Padre Freddy. Cuando sale el sacerdote a la misa, el altar se vuelve el lugar más importante. Vamos con las preguntas o los testimonios, lo que nos están escribiendo los televidentes en este momento, Padre Carlos, porque ya nos han escrito varias personas, entonces vamos a darles prioridad. Si quiere, ayúdeme a leer. Buenos días, soy Marta Noreña de aquí de Medellín. Asidua oyente de ustedes. Realmente son mi compañía, siempre. Hoy tengo una inquietud. ¿Por qué siendo el día de Santa Laura Montoya, hoy están presentando la vida de San Juan Pablo II? Solo por curiosidad. La respuesta, ¿cómo se llama? ¿Me recuerdan? Volvamos al mensaje. Marta,
la recuerda la respuesta, Marta Noreña, a tu inquietud. Seguro llegaste unos minuticos después de que empezara el programa. Lo explicábamos al comienzo, es porque las Lauritas, como están de fiesta hoy, no podían acompañarnos en el programa, entonces vendrán mañana a Tu Dulce Compañía y por eso intercambiamos las dos fechas. Hoy estamos hablando de Juan Pablo II, que será mañana, y mañana tendremos el programa referido a las Lauritas. Así es que invitadísima a que no te lo pierdas mañana también. Ellas vendrán aquí al programa. Buen y bendecido día, Alejo y Padre Carlos. Las enseñanzas que dejó nuestro Santo Papa Juan Pablo II son forjadas en transmitir el mismo amor de Dios y su Hijo con su misión evangelizadora y fraterno y cercano a la humanidad. Su legado es la piedad, el perdón y el amor a quien nos ofende y al mismo enemigo. Su fe y entrega es el ejemplo para jóvenes que deben afrontar los retos para la paz y en entregar la pasión igual que Cristo por todos nosotros y en aprovechar el Evangelio para no temer a nada. Eric Vargas, gracias por tu mensaje, muy especial. Buenos días, qué programa tan bonito, recordar a su santidad el Papa Juan Pablo II. No tengas miedo, Dios está contigo, gracias a Él y a la súplica que hicimos a San Juan Pablo para que intercediera por la vida de mi hijo. Él nació y lleva el nombre de Juan Pablo. Ah, qué bonito. Muchas gracias, muchas enseñanzas nos dejó en defender la vida y ni de fallecer en la fe. Y no desfallecer en la fe, así es. No tengan miedo. Hay un discurso que pronunció en México el Papa, y enseguida se los vamos a leer porque tiene mucho que ver con la fe y el temor. Buenos días, Dios los bendiga. El Papa Juan Pablo II fue un gran mensajero de paz. Me alegra ese gran amor por las juventudes. Enseñó cómo amar a la Santísima Virgen y también nos enseñó los misterios luminosos. Se sentía desde la tierra su santidad. Yo recuerdo que cuando vino a Colombia pude verlo de cerca y sentí algo tan especial. También enseñó cómo uno puede perdonar a quien nos hace daño. Así es, todos tenemos estos lindos recuerdos de la visita del Papa. Muy jovencito también pude asistir en lo que hoy en Medellín se llama el Parque Juan Pablo II, que lleva su nombre. Pero muy bonito este testimonio del televidente que nos dice que gracias a que oraron a él, su hijo lleva el nombre. Así es que felicitaciones también a todos los Juan Pablos que nos están viendo. Padre, vamos al corte, se nos fue volando y ya entramos para tratar de resumir un poquito todo lo que queríamos decir. Ya volvemos. El respeto a la vida es fundamento de cualquier otro derecho. Bueno, un pequeño tiempo, Padre, para concluir esos miedos hacia el futuro, esos miedos que sentía Jesús, cómo nos ayuda Él mismo, la Virgen y Juan Pablo II a enfrentarlos. Sí, ya hablábamos del miedo de Jesús. Y la Virgen María tuvo miedos cuando se le aparece el ángel y le dice que va a ser la madre del Señor. Ella respondió a su miedo con fe y con obediencia. La presencia de María no se puede descartar en nuestros temores. Miedos tuvo ella varias veces, la pérdida del niño, el miedo de la cruz, y María convirtió el miedo en fe cuando dijo, hágase en mí según tú quieres, según tu palabra. Y el Papa Juan Pablo II pues tiene unas frases que son para llevarlas a la propia vida. Por ejemplo, a la vida hay que quitarle la careta de la muerte. Al miedo hay que oponerse sin armas, solo con la fe. Wow. Y hay muchas, no tengas miedo a ayudar al hombre y a la humanidad entera. Insiste, no tengas miedo. Ese es como el centro del mensaje del Papa, porque esa fue como la frase que él acuñó en su ministerio. Y yo quiero terminar con esta frase que pronunció en México en 1979. El miedo no tiene la última palabra. La fe es más fuerte que el miedo, porque en ella se manifiesta la victoria del amor de Dios sobre el mal. Vamos a terminar con esta frase de Juan Pablo II y el Padre Carlos Hernán nos ayudará con la oración.
haciendo memoria de este gran santo que tuvo y tiene todavía nuestra Iglesia Católica, a quien pudimos conocer en vida, y hoy oramos para que interceda por nosotros. Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad. Señor Dios nuestro, conoce nuestra humanidad llena de fragilidades y temores, consecuencia de nuestro pecado. ¿Dónde estás?, le pregunta el Señor a Adán. Y contesta él: tuve miedo y me escondí. Tantos son nuestras limitaciones y nuestros temores. Confiamos en ti, fortalécenos en este caminar que implica lo que nosotros somos y tenemos. Nos acudimos a ti, que tienes poder para compartir nuestras tristezas y nuestras alegrías, nuestro temor en la fe y la esperanza. Ayúdanos, Señor, en este caminar. Ayúdanos con la ayuda presente de la Virgen María. Que el Señor los bendiga y los guarde, los proteja de todo mal y de todo peligro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.